Hola a todas, mujeres esforzadas y valientes, mujeres empoderadas en Cristo. Bueno, hoy les traigo un nuevo video para compartir con todas ustedes y el título va a ser No puedo esperar, quiero todo ya y ahora, ¿no? ¿A cuánta nos pasa? No tenemos paciencia, queremos todo ya y estamos en una sociedad donde todo es ya y ahora y lo podemos ver, queremos comer algo y llamamos a pedido ya y vienen unos minutos, o queremos comprar algo, lo queremos ya y lo pedimos por Mercado Libre, ¿no? Estamos en una sociedad donde todo es ya y ahora, lo quiero y lo tengo, ¿no? Y no hay tiempo para esperar. Y eso a veces nos juega en contra, porque muchas veces Dios quiere nuestra paciencia, Dios quiere que esperemos a su tiempo, no al nuestro, ¿no? Y esto lo vemos cuántas veces hemos tomado malas decisiones por no esperar, por no tener paciencia, por querer todo ya y ahora. Y esto no es de en este tiempo, no pasa solamente en este tiempo. Vemos que en la palabra de Dios hay muchos hombres, mujeres que tomaron malas decisiones, justamente por no esperar, por no consultar con Dios, por querer todo ya y ahora, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones y tuvimos que después soportar las consecuencias, ¿no? Si tomamos buenas decisiones, vamos a tener buenas consecuencias. Si tomamos malas decisiones, y vamos a tener malas consecuencias después, ¿no? Y a través de la palabra de Dios podemos aprender de los errores que ellos cometieron, mujeres de fe, mujeres, hombres y mujeres de fe que agradaban a Dios, pero que también cometieron errores, como todo ser humano, ¿no? No sabemos que no somos perfectos. Y a veces nos apresuramos, no tenemos paciencia, queremos todo ya, y eso nos hace cometer errores, cometer equivocaciones, tomar malas decisiones. Entonces, qué importante es aprender de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, dice la Biblia está llena de personas que tomaron malas decisiones. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿no? Mordiendo el fruto prohibido, Caín matando a su hermano Abel, la mujer de Lot mirando atrás, Abraham teniendo un hijo con su sierva Agar, ¿no? David cometiendo adulterio con Betsabé. Podemos ver el joven rico eligiendo sus riquezas antes que a Jesús. Judas decidiendo traicionar a Jesús. Y así muchísimos personajes de la Biblia tan importantes que cometieron errores, ¿no? Y vemos que podemos aprender de ellos. Cada día Dios nos da la opción. Somos libres. Dios nos da la opción de ser bendecidos o maldecidos, de tener vida o tener muerte. Él nos da la capacidad de elegir, de tomar decisiones. Dios no nos hizo robot para manejarnos Él a su antojo, sino que Él nos dio libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que yo soy libre de elegir, yo soy libre de tomar decisiones, ¿no? Pero lamentablemente, ¿cuántas veces tomamos decisiones equivocadas? Y las consecuencias van a venir, queramos o no, ¿no? Y de la Biblia entonces podemos aprender mucho para no cometer los mismos errores. Y yo quiero hablar de mujeres que tomaron, mujeres en la Biblia, hay hombres también, pero bueno, como este video es de mujeres, yo quiero hablar de algunas mujeres que tomaron buenas decisiones y cuáles fueron sus consecuencias, y de mujeres que tomaron, mujeres de Dios, que tomaron malas decisiones y que tuvieron también sus consecuencias, ¿no? Empecemos, por ejemplo, por hablar con Eva, de Eva. Eva fue la primera mujer que tomó una mala decisión. Bueno, yo creo que todos sabemos la historia de Adán y Eva, ¿no? Dios les dio un mandamiento, uno solo. Ellos podían hacer lo que quieran en el jardín del Edén. Dios le dio un mandamiento.
que no pudieron cumplir, ¿no? Que tomaron una mala decisión de no comer del fruto prohibido, porque ese fruto era del conocimiento del bien y del mal. Y ahí aprovechó esa situación la serpiente antigua, que es el diablo, ¿no? El diablo aprovechó para influir esa decisión en Eva. Yo me imagino a Eva, pero Dios me dijo esto, la serpiente me está diciendo lo otro, no, come que no pasa nada. Y ahí está el enemigo, no solo en esa época, en esta época también, ¿no? El enemigo está en todas las épocas. Y en esta época podemos aprender de esta historia de no cometer ese error, de dejarnos influenciar por el enemigo, ¿no? No solo por el diablo, sino por familiares, por amigas, que bueno, lamentablemente quizás no tienen a Cristo y nos dan consejos malos, y eso influye en nuestras decisiones. No dejarnos influenciar, ¿no? Por personas que realmente no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Así que tenemos que tener cuidado, no ser como Eva, que se dejó influenciar por el enemigo, ¿no? Yo quiero leerles Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿no? ¿Y cómo es resistir al diablo? Y él va a huir, no le demos lugar. Resistamos, rechacemos todos esos argumentos que vienen del diablo, todas sus mentiras, porque eso nos va a influir en tomar una buena decisión. Al contrario, si nos dejamos guiar, vamos por una mala decisión y sabemos que después no podemos huir de las consecuencias, ¿no? Esta mala decisión trajo consecuencias devastadoras, no solo para Eva y Adán, para toda la humanidad. Una mala decisión, fíjese, que cambió la historia de la humanidad. Obviamente que Dios es soberano y Él sabía que esto iba a pasar, pero ahí vemos cómo pareciera algo pequeño, pero que cambió el curso de la historia, ¿no? Así que no te dejes, no nos dejemos influenciar por el enemigo, no nos dejemos influenciar por esa amiga que realmente no tiene el conocimiento de Dios. Al contrario, nosotras como mujeres de Dios tenemos que influir en aquellas mujeres que no tienen a Cristo, influir a través de la palabra de Dios, a que ellas también puedan tomar buenas decisiones en su vida y por supuesto predicarles el evangelio, ¿no? Otra mujer que cometió errores, que tomó una mala decisión, es la esposa de Lot. En la Biblia no menciona su nombre, no sabemos cómo se llamaba, pero dice la esposa de Lot, ¿no? Nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios, que ella tenía 2 hijos, ¿no? Con su esposo Lot. Y esa ciudad, ellos vivían en Sodoma, ¿no? Y alrededores, todas ciudades, Sodoma, Gomorra, todas ciudades donde se cometían actos atroces, actos inmorales, en contra de la humanidad, en contra de Dios. Entonces Dios decide destruir esa ciudad, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Dios vio el corazón de Lot, de su familia, que ellos buscaban agradar a Dios, y Dios envía 2 ángeles a decirle que salgan de esa ciudad porque Dios la iba a destruir. Lo único que no tenían que hacer es mirar atrás, salir huyendo sin mirar atrás. O sea, tenían que obedecer ese mandamiento de no mirar atrás. Si no obedecían, morirían. Pero ¿qué pasó? La esposa de Lot sí miró atrás y se convirtió en una columna de sal. ¿Y qué vemos en esta historia? ¿Qué podemos aprender de esa mala decisión? Ella miró atrás, ella miró su economía, por ahí estaban en una buena posición, ella miró lo material, ella miró
esa vida pasada que a Dios no le agradaba, ¿no? ¿Y qué podemos aprender? ¿Cuántas veces miramos atrás? Mujeres que se entregan a Cristo y después miran atrás diciendo, bueno, ahora que acepté a Cristo me va peor. Cuando estaba en el mundo, cuando estaba lejos de Dios, tenía plata, tenía auto, tenía cosas materiales, estaba mejor, hacía lo que quería, tenía libertad, entre comillas, porque eso no es libertad, eso es esclavitud, ¿no? Al pecado. ¿Y cuántas mujeres recuerdan el pasado y miran atrás? Antes estaba mejor, ¿no? Ahora que estoy en el camino me va peor. Y a veces Dios nos prueba, es una prueba que tenemos que pasar. ¿Vas a mirar atrás o vas a seguir adelante a pesar de, ¿no? Y Dios después te va a bendecir. Así que tenemos que tener cuidado en esa decisión de no volver atrás, sino de avanzar a pesar de las luchas, de las pruebas, de los problemas. Porque es una prueba. Muchas veces Dios prueba nuestra paciencia, nuestra fidelidad, pero sabemos que tenemos la victoria. Así que mujeres, no miremos atrás. Si estamos pasando por luchas, por problemas con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra economía, no sé, un montón de problemas que en este tiempo todo el mundo está pasando, no mirar atrás. Tomar la decisión de seguir a Cristo a pesar de todo, ¿no? Y Él nos va a dar la victoria. Esta historia, bueno, lo podemos encontrar en la palabra de Dios en Génesis capítulo 18 y 19, ¿sí? Y así que bueno, qué peligroso es mirar atrás, ¿no? Otra mujer, una mujer de Dios, una mujer tremenda, una mujer con fe, como Sara. Pero Sara cometió una mala decisión que cambió la historia para siempre, ¿no? Una mujer, como dije, que fue una sierva de Dios. Dios le dio una promesa. Ella era avanzada de edad y era estéril, no podía tener hijos, y Dios le dio una promesa que le iba a dar muchos hijos, que su esposo iba a ser padre de naciones, que iba a tener una gran descendencia, ¿no? Pero ¿qué pasó? Tomó una mala decisión y ella influenció a su esposo también en una mala decisión. Como dije, Sara era una mujer de Dios, pero como todo ser humano, ¿no? En su desespero, en no poder esperar, a causa de la impaciencia, ella ya quería ese hijo y no venía. Pasaron muchos años, no es que Dios le dijo el año que viene ya vas a tener un hijo o este año, no, pasaron muchos años. Entonces en su desespero ella comete un error, ella toma una mala decisión. En esa época la cabeza de familia podía tener varias esposas, concubinas, no era ilegal, no era pecado, en ese entonces era aceptado por Dios, ¿no? Pero Sara en su desespero no consultó a Dios y le entregó a su sierva Agar a su esposo para que pudiera tener relaciones y concebir un hijo, ¿no? Y ahí estamos hasta esta actualidad, hasta hoy, viendo el resultado de esa mala decisión. Porque Ismael fue el primer hijo de Abraham, pero él no era el hijo de la promesa, ¿no? Ese hijo era de la carne, porque Sara en su desespero le entrega a su sierva y esta sierva Agar tiene a su hijo Ismael. O sea, fue el primogénito de Abraham. Pero ese no era el plan de Dios. El primogénito de Abraham iba a ser Isaac. Y Sara se adelantó, no consultó a Dios en su desespero, ¿no? ¿Y qué pasó? De esa descendencia de Ismael, de ahí vienen los árabes. Y hasta ahora hay conflictos, son los árabes, los pueblos árabes, son enemigos de Israel.
Y obviamente, como digo, Dios es soberano, a Dios no se le escapa nada. Él sabía que Sara iba a tomar esa mala decisión. Todo es permitido por Dios también. Pero bueno, como vemos, las malas decisiones traen consecuencias, ¿no? Sara no consultó a Dios, no le pidió su dirección, ¿no? A veces, ¿cuántas veces queremos nosotros, ¿no? Los varones también, dar una ayudadita a Dios, darle una mano, como si Él necesitara de nuestra ayuda. Él no necesita de nuestra ayuda, Él es soberano, Él hace como Él quiere, ¿no? Y qué error que cometemos nosotras, más, yo creo que más las mujeres, porque las mujeres somos más impacientes, yo creo, que los hombres. Los hombres también, y vemos en la Biblia muchos hombres que cometieron muchos errores, pero yo digo, las mujeres somos que, queremos todo ya y ahora, nos impacientamos, nos desesperamos y cometemos errores, ¿no? Quiero leerles de esta historia que está en Génesis, capítulo 16, versículos 3 y 4. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Sara era una mujer de fe. Como vemos acá, ella cometió solo ese pequeño, entre comillas, fue un gran error porque cambió la historia de la humanidad, pero era una mujer de fe. Y acá podemos ver que podemos ser mujeres de fe, mujeres de oración, pero a veces nos gana la carne, nos gana la impaciencia y cometemos errores, ¿no? Y tomamos malas decisiones. Acá vemos Sara. Cuando nació Ismael, Sara dice tenía 76 años y luego de 13 años Sara seguía estéril, todavía no veía cumplirse la promesa de Dios en su vida. O sea, Ismael tenía 13 años y todavía Sara seguía estéril, esperando esa promesa de Dios. A veces vemos cómo Dios tarda, ¿no?, en cumplir sus promesas, pero que va a llegar, eso es seguro. Pero cuántas veces nos desesperamos, queremos ya, está nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa de querer todo ya. Pero tenemos herramientas. En la palabra de Dios, Dios nos da herramientas para poder vencer, ¿no? Esas malas decisiones que ahora después lo vamos a ver, ¿no? Así que dice, debemos preguntarnos, ¿no? ¿Realmente dependemos de Dios frente a las circunstancias que se nos presentan? ¿O confiamos en que nuestra decisión es la más sabia? Antes de decidir, le preguntamos a nuestro Dios en oración, le pedimos que Él nos guíe, que nos muestre su dirección y esperamos con paciencia su respuesta. Me parece que nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mucho, muchas veces, valga la redundancia, nos cuesta esperar, pero sabemos que si esperamos en Dios, todo va a ser mejor, no nos vamos a equivocar. Otra mujer que cometió un error, ¿no?, fue Betsabé. La decisión de Betsabé de tener una relación adúltera con el rey David fue una decisión muy equivocada. Acá podemos pensar, ¿realmente ella tomó la decisión de ser amante de David o no tuvo otra opción? Podemos pensar, porque en esa época el rey era el que mandaba. Si el rey llamaba a una mujer, ella tenía que venir. Podría llegar a perder su vida si no obedecía al rey. Entonces acá tenemos que pensar, ¿realmente Betsabé no tuvo opción? Ella dijo, bueno, tengo que obedecer al rey, o en su corazón también ella podría haberse sentido halagada por su atención, podría haber pensado, voy a ser reina, voy a tener todo, voy a tener poder, riqueza. No sabemos, la Biblia no lo dice,
Pero imaginemos, no, una mujer que tiene un esposo, su esposo era importante, pertenecía al ejército del rey, pero no era rico, no era un rey. Entonces, ahí no sabemos si ella también en su corazón estaba eso de querer ser reina, y eso trajo consecuencias devastadoras para su vida. Porque después ella, bueno, muere su esposo, David, cometió una mala, cometió una decisión, una mala decisión, que hizo matar también al esposo de esta mujer para quedarse, para casarse él con ella. Pero bueno, sabemos que David se arrepintió, él tenía un corazón conforme al de Dios y era un ser humano. Ahí vemos cómo nos equivocamos, pero Dios en su misericordia, si nos arrepentimos, Él nos perdona, pero las consecuencias van a estar. Esta mujer queda embarazada de David, eh, y bueno, y ella después pierde a su bebé muere. Cuando lo tiene. Y ahí vemos las consecuencias del pecado, de la desobediencia, de las malas decisiones. Así que bueno, dice, tenemos que ser conscientes también de que las mujeres a menudo somos propensas a tomar malas decisiones cuando se trata de hombres. No solo las mujeres del mundo, sino las cristianas que por ahí están solas, están solteras, y las mujeres tenemos ese deseo natural de poder casarnos, de tener una familia, de tener hijos, y a veces se vuelve una obsesión, ¿no? Y tomamos malas decisiones. Por eso es tan importante las mujeres que están solas o las jovencitas que no se apresuren, que no tomen decisiones basadas en sus propios sentimientos, sus propias emociones, sino que realmente Dios confirme quién va a ser tu esposo idóneo. Y a veces también mujeres que caen en adulterios. Así que, y esto el diablo sabe, que las mujeres somos como más enamoradizas y pensamos, no sé, tener una familia, y nos equivocamos, y esas decisiones, esas malas decisiones nos afectan para siempre, ¿no? Y yo conozco, es tremendo después ver las consecuencias, ¿no?, de las malas decisiones. Conozco una mujer joven que quería, no, yo quiero un esposo y que Dios me lo dé ya. Si no me lo da ya, yo lo busco en el mundo. Y ahora está pagando las consecuencias, ¿no? Un esposo alcohólico, maltratador, y es tan triste, ¿no? Ver todo eso. Pero sabemos que Dios es un Dios de oportunidades, Él nos perdona, pero no podemos evitar las consecuencias que después vienen, ¿no? Y esa mala decisión también apartó a esta mujer de Dios, y está viviendo un infierno en esa casa sin Dios, con un esposo que toma, que la maltrata, y hay violencia, y ella también. Es muy triste, ¿no? Porque ella quería ya ese esposo, que Dios me lo dé, y Dios a veces no nos da las cosas ya. Dios primero quiere tratar con nosotras, mujeres. Él quiere tratar nuestro carácter, sanar nuestro corazón, para después darnos un esposo idóneo, tratar con nosotras, ¿no? Muchas veces primero, para que nuestro matrimonio después no fracase. ¿Cuántas veces mamás, padres que dicen no te cases? Porque los padres, las madres ya ven, tienen algo como un discernimiento ya natural. No te cases porque yo ya veo cómo es esa persona, y nosotras como mujeres muy sentimentales, no, yo me quiero casar igual, y después vemos las consecuencias. Por eso es tan importante las mujeres jóvenes, jovencitas, obedecer a sus padres, seguir su consejo, ¿no? Consejo de los pastores, de sus líderes, cuando antes de tomar una decisión que cambia
la historia de tu vida y que trae consecuencias. Si tomamos buenas decisiones, las consecuencias van a ser buenas. Si tomamos malas decisiones, van a venir consecuencias malas. Y no lo podemos borrar. ¿Sí? Sí, Dios nos perdona, sí, porque Él es un Dios amoroso, misericordioso, pero ¿cómo escapar de las consecuencias, ¿no? Y así hay más mujeres que no, si no el video lo voy a tardar un montón, lo voy a hacer muy extenso. Hay muchas mujeres que tomaron malas decisiones y hay otras, quiero hablar de otras mujeres que tomaron buenas decisiones, ¿no? Quiero hablar, por ejemplo, de Rahab fue una prostituta que vivió en la ciudad cananea de Jericó y que luego tomó la decisión de seguir al Dios de Israel, ¿no? Seguir al Dios de Israel. Ella escondió a 2 espías, ¿no? 2 espías israelitas que habían ido a inspeccionar la ciudad y los soldados lo estaban persiguiendo y ella los acogió en su casa, los escondió, ¿no? Los ayudó, le dijo a los soldados, no, se fueron para allá. Así que ella tomó esa decisión de ponerse del lado de los israelitas, de ponerse del lado de Dios, no del lado de los enemigos. Así que qué buena decisión, ¿no? Y ella suplicó que la salvara, no solo a ella, sino a su familia, ¿no? Y los israelitas le dijeron que sí, con ciertas condiciones. Primero, no podía contarle a nadie de esa misión secreta. Segundo, ella y su familia tenían que quedarse dentro de la casa durante el ataque, porque los israelitas iban a atacar Jericó y a tomar la ciudad, ¿no? Tercero, tenían que colgar un cordón rojo de la ventana para que supieran cuál era su casa, ¿no? Y acá vemos cómo ella obedece las indicaciones y toma la mejor decisión, ¿no? Y vemos cuál es la consecuencia de esta tremenda decisión que ella tomó. Miren, Rahab tiempo después se casó con un israelita y así llegó a ser antepasado del rey David y de Jesucristo. Esta historia encontrar en el libro de Josué, ¿no? Si lo quieren leer, y vemos cómo esa buena decisión, ella perteneció a la descendencia del rey David, de Jesús. Miren qué tremenda decisión, ¿no? Gloria a Dios. Otra mujer que quiero hablarles es de Ruth. ¿Sí? Muchos la conocen. Ruth no era judía, ella era moabita, ¿no? Moabita, un pueblo que adoraba dioses paganos, ¿no? Ella dejó su país, dejó sus dioses para seguir a Jehová, para servirlo, ¿no? Noemí era su suegra. Y acá vemos, bueno, en la historia cuenta Noemí, la palabra de Dios cuenta Noemí y su esposo eran israelitas, pero como en Israel había escasez de alimentos, se fueron a Moab, ¿no? Y ahí, fíjense que los hijos de Noemí tomaron malas decisiones también, porque Dios tenía prohibido a los israelitas que se casen con mujeres paganas, mujeres con otros que tienen otra cultura, otros dioses. Y ellos desobedecieron, se casaron con mujeres moabitas. Ahí vemos otra mala decisión, ¿no? Entonces sus hijos, los hijos de Noemí, se casaron con 2 moabitas, Ruth y la otra Orfa se llamaba, ¿no? Después de un tiempo muere el esposo de Noemí, mueren sus hijos y Noemí queda sola con sus nueras. Y Noemí decide regresar a Israel, ¿no? Y sus nueras, las 2 quieren seguirla, pero Noemí le dijo, vuelvan con su parentela, vuelvan con sus familias. Y
Ruth tomó la mejor decisión. Ella quiso seguir a su suegra. Ella quiso seguir no solo a su suegra, sino seguir a ese Dios todopoderoso, seguir al Dios de Israel. Mientras que Orfa, ella decidió volver a su antigua vida, volver a sus costumbres, volver a la casa de sus padres donde adoraban dioses paganos, donde se hacían sacrificios, muchas cosas que desagradaban a Dios. Ella tomó una mala decisión, mientras que Ruth tomó una hermosa decisión, seguir al Dios de Israel. Y después vemos las consecuencias de esa tremenda decisión de Ruth, ¿no? Ruth se casó con un familiar de Noemí, se llamaba Boz, un hombre rico, un hombre con muchas propiedades, y así que cuando llegaron Noemí y Ruth no tenían nada para comer. Y bueno, y después Dios las bendijo con abundancia. Y no solo eso, esta buena decisión de Ruth provocó no solo la bendición económica, sino que también Ruth llegó a ser antepasado también del rey David y de Jesucristo. Fíjense cómo una buena decisión cambia la historia de tu vida, tu descendencia, ¿no? Y así muchas mujeres en la palabra de Dios, muchas mujeres que tomaron buenas decisiones y marcaron la historia. Y esto yo hice un video para las que no lo vieron, mujeres que marcaron la historia. Tengo 2 videos muy lindos, muy interesantes de mujeres que tomaron buenas decisiones, mujeres que marcaron la historia. Así que las que no lo vieron, a esos videos las invito a poder verlos y que va a ser de bendición para sus vidas. Ahora vamos a ver las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestras malas decisiones? Primero, separación de Dios. El pecado y la desobediencia a Dios rompen la relación con Él. Segundo, sufrimiento y dolor, ¿no? Las malas decisiones traen consigo sufrimiento y dolor, tanto físico como emocional. Pérdida de relaciones. Las malas decisiones pueden destruir relaciones con amigos, familiares, pérdida de la confianza. Las malas decisiones traen juicio y condena. La Biblia enseña que Dios es justo y que juzga las acciones de los seres humanos. Las malas decisiones tienen consecuencias eternas que incluyen la separación de Dios y la condenación. Pero déjame darte una buena noticia, mujer. Esto es para los que se apartan de Dios, que toman malas decisiones, que no lo reconocen a Dios como soberano. Déjame darte una buena noticia. Dios siempre va a estar con sus brazos abiertos, ¿no? Con su amor, con su misericordia para con nosotras, mujeres. Si nos arrepentimos, si tenemos un corazón humillado, ¿no? Pidiéndole perdón a Dios de todo corazón por esa mala decisión que tomé, Dios nos perdona. Dios ve nuestro corazón, tenemos que cambiar nuestra actitud, obviamente, ¿no? Cambiar nuestra actitud, y Dios en su misericordia, Él va a estar siempre dispuesto a perdonarnos, a darnos una nueva oportunidad. Pero sí, lo que no podemos evitar, mujeres, por eso es tan importante, Señor, ayúdanos a tomar buenas decisiones. Él nos perdona, pero lo que no podemos evitar son las consecuencias, ¿sí? Las consecuencias inmediatas o a futuro. Eso no lo vamos a poder evitar. Yo siempre doy el ejemplo. Si yo decido, porque es una decisión, si yo decido ir a robar y me agarra la policía y yo me arrepiento, le pido perdón al Señor de todo corazón. Señor, yo quiero cambiar de vida. Dios me va a perdonar, pero las consecuencias van a venir y tendré que pasar años en la cárcel, por ejemplo, ¿no?
Ese es un claro ejemplo, que Dios nos perdona, pero las consecuencias no las podemos evitar. Por eso es tan importante pensar, que Dios nos ayude a poder pensar, a tener paciencia, ¿no? A tener sabiduría para antes de tomar cada decisión. ¿Cómo puedo evitar tomar malas decisiones en mi vida? ¿No? Porque muchas me podrán decir, sí, yo conozco la palabra de Dios, yo sé, la conozco de memoria, pero cometemos el mismo error una y otra vez y seguimos tomando malas decisiones. Para evitar tomar malas decisiones es necesario, es importante buscar la guía de Dios, estar en comunión con Él, estar en oración continuamente, leer la palabra, llenarnos de su presencia. Eso es la diferencia. Cuando somos ahí arrebatadas, somos apresuradas, no tenemos paciencia, es que estamos actuando en la carne, ¿no? Que el Señor nos ayude a morir en la carne, a vivir en el Espíritu, a vivir lo sobrenatural de Dios, a empezar a confiar en Dios, a ver las cosas que no son como si fueran, porque uno de los problemas es no tener fe. No, sí, Dios me prometió muchas cosas en la Biblia, pero no lo veo todavía y yo lo quiero ya. Entonces le doy una ayudadita a Dios y yo hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece que está bien y nos equivocamos. Entonces pidámosle a Dios sabiduría. Él nos va a dar, pedid y se os dará, dice la palabra, ¿no? Leer la palabra, buscar el consejo de personas sabias, de personas llenas de Dios, buscar el consejo de un líder, de los pastores, orar, tener un pacto de oración. Podemos entre amigas al buscar una amiga de confianza, una líder, alguien que realmente esté lleno de Dios, ¿no? Buscar y podemos hacer un pacto de oración entre dos personas y ponernos de acuerdo en orar por algún tema en específico antes de tomar una decisión. Qué lindo es eso de poder tener una amiga que nos pueda ayudar en este tema, y poner, por ejemplo, una hora en un día, no sé, a las 11 de la noche oramos cada una en su casa por este tema, que Dios me dé sabiduría, que Dios me muestre si tengo que tomar esta decisión o no, que Dios me guíe y Dios va a responder, les aseguro que Dios va a responder. Un día oramos por una semana, Dios no me respondió, bueno, Dios no respondió todavía, bueno, pasemos a otro acto de fe, vamos a ayunar. Dios no me respondió y seguimos orando, clamando a Dios y Dios va a responder, ¿no? Y eso es una forma de no cometer errores. Cuanto más llenas estemos del Espíritu Santo, que estemos más llenas de Él, menos errores vamos a pasar por menos errores. Vamos a tomar buenas decisiones, ¿no? Si estamos en la carne, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para consultarle a Dios, yo hago lo que a mí me parece y nos vamos a equivocar. Entonces, pedir a Dios sabiduría. Y yo quiero leerles para terminar Eclesiastés, que muchos lo conocen, y el libro de Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿no? El Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 9. ¿No? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar.
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse a abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿No? Acá vemos en la palabra de Dios que todo tiene su tiempo. La clave está en esperar. Y eso es lo más difícil, ¿no? Esperar en Dios. Y quiero leer de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Amén. Así que, mujeres esforzadas y valientes, las animo y me animo yo misma a tomar buenas decisiones, a llenarnos de fe, de esperar eso que estamos tanto anhelando, quizás de esperarlo, no apresurarnos, sabiendo que Dios nos va a dar todo lo que nos prometió. Acá en la Biblia hay promesas de Dios, pero a veces no llegan en el tiempo que nosotras queremos. Pero esperemos, vale la pena esperar, porque el final va a ser glorioso, maravilloso. Si nos adelantamos a Dios, si le queremos dar una manito a Dios, nos vamos a equivocar y vamos a detener. Muchas veces nosotras, mujeres, por desesperadas, por impacientes, detenemos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotras. Que Dios nos ayude. Así que, mujer, empoderate en Cristo, mirá las cosas que no son como si fueran y vas a tener victoria en todas las áreas de tu vida y no te vas a equivocar en tus decisiones. Así que espero que este video las haya llegado a su corazón, que Dios toque sus corazones y trate con cada una de nosotras, ¿no? Dios sabe en qué área tiene que tratar con nosotras, en nuestra paciencia, pero bueno, en Cristo tenemos victoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que adelante, mujeres esforzadas y valientes, es tiempo de tomar buenas decisiones en nuestra vida. Bendiciones.